A manera de Dios. Yo muero para este mundo por medio de la fe en Jesucristo. Él me lava con su sangre, pone en mí su Espíritu Santo y esto proporciona que yo muera a los deseos de la carne, que yo muera al deseo mundano. ¿Ve? Entonces luego que soy regenerado, transformado, cambiado, nazco de nuevo, entonces yo voy al bautismo. Pero no voy al bautismo para ser salvo, sino que esto lo hago dando a entender que yo morí para este mundo y resucité con Cristo de entre los muertos. Saludos mis amados, Dios les bendiga a los de aquí, a los de allá. Gracias por permitirme llegar una vez más hasta ustedes. Estoy agradecido por las personas que entraron por primera vez al canal y se suscribieron. Les pido que por favor me le dé like a los videos y además active la notificación para que así cuando suba video usted esté informado. Hay unas teorías con relación al bautismo en agua de algunas denominaciones que se basan en el bautismo como base de la salvación. Es decir, tú estás en la iglesia, te convertiste, tienes un tiempo allá y si tú no te has bautizado, pues no eres salvo. Esas son algunas teorías. Otras tienen la costumbre que desde que una persona se convierte, pues lo bautizan. Es decir, se convirtió hoy, ya mañana lo bautizan. Y así sucesivamente. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia hoy. Y nada, yo sé que usted va a compartir el video, le va a dar like y va a dejar sus comentarios. Así es que acompáñeme durante todo el recorrido para que así seamos edificados a través de este estudio y podamos compartir la bendición con otros. No se vaya porque vengo después de la pausa a manera de Dios con el versículo que tengo de base. Vengo en breve. A manera de Dios. San Marcos capítulo 16. Miren lo que dice el versículo 15. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Ese es uno de los versículos de base que utilizan algunas teorías para enseñar que si una persona se convirtió a Cristo y no llega a bautizarse, se perdió. Alabado sea Dios. Hay que destacar que hay dos tipos de bautismo. Uno que es en agua y otro que es en el Espíritu Santo y fuego, que fue el que mencionó el evangelista Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 y versículo 11. Él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De manera que Juan el Bautista está bautizando en agua, pero él le da más mérito, más valor al bautismo en Espíritu Santo y fuego que el bautismo en agua. Ahora, no estoy diciendo que el bautismo en agua no es válido. Comprenda. Sí, es una promesa de Dios y hay que llevarla a cabo para que nuestra vida espiritual sea bendecida, el ministerio crezca, tú puedas proyectar todo ese proyecto ministerial que Dios ha puesto en tu vida. Te bautiza y entonces ahora empieza a caminar, a dar pasos firmes en la carrera ministerial que Dios te dio. Es necesario bautizarse. Ahora bien, el bautismo en agua no es la base principal de la salvación, porque la salvación es de manera gratuita y es Cristo quien la da. Y obviamente para que ésta se manifieste, Dios entregó a su Hijo para que a través de su sangre nuestros pecados sean limpiados. Según lo que dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 7, dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea,
Es la sangre de Jesús que limpia el pecado de los creyentes. En este sentido, yo fui salvo para ser bautizado. No soy bautizado para ser salvo. Y lo vamos a comprobar a través de las Escrituras, porque, amado, esto está fuerte, muy fuerte. Y por eso es necesario que Dios levante una generación que hable la verdad, que no se detenga, que siga levantando su voz como una trompeta en tiempos tan difíciles, de tantas batallas. Es necesario que se hable la verdad. El primer ejemplo que vemos que el bautismo en agua no es la base de la salvación es Jesús. En su ministerio, Cristo llega al Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando, y cuando él llega al lugar, según Mateo capítulo 3 y versículo 13, dice: entonces vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Eso fue Jesús. Y entonces dice: más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, escuche bien, bautizado. Ahora, si Cristo no tenía pecado, entonces ¿por qué se bautizó? Esa es la pregunta, la interrogante, la incógnita que quizás muchas personas tienen. Si en realidad el bautismo es lo que quita el pecado, como dicen algunas teorías, entonces, si Cristo no tenía pecado, ¿por qué se bautizó en agua? Es absurdo eso. O sea, no tendría sentido. ¿Cómo puede ser posible que si Cristo no tiene pecado, es un hombre justo, un hombre que nunca cometió falta, ahora viene a bautizarse en el Jordán? Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo, amado, significa muerte, sepultura, sumersión, que de manera figurada significa que tú y yo morimos a este mundo, fuimos sepultados, pero una vez sepultados resucitamos con Cristo, amén, en victoria, por medio de la resurrección que es basada en la fe en Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a eso. Vaya allá, Romanos capítulo 6, para que usted vea que el bautismo en agua representa muerte a este mundo, que el mismo no es válido o no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne, salvo que el creyente previamente nazca de nuevo, sea regenerado a través del Espíritu Santo, participe del nuevo nacimiento, que es una doctrina que no se conocía en la antigüedad, es decir, en el tiempo de la ley, sino que es en el tiempo de la gracia, donde Jesucristo la revela en su máxima dimensión. Recuerda cuando le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, partiendo de aquí, entonces que el bautismo hace el efecto en el creyente. Por eso fue que dije anteriormente que yo soy salvo para ser bautizado. No soy bautizado para ser salvo. Porque la salvación se basa en la fe en Jesucristo y es completada a través de la obra que Dios hace por medio de la sangre de su Hijo vertida en el Calvario. Esas teorías que tienen algunas iglesias, líderes, que una persona se convierte hoy y ya mañana lo bautizan, lo que están es sancochando a la gente. Te viene la iglesia con toda tu juca, tu romo, tus mujeres, tu mundo, tu pecado, toda tu inmundicia. Vamos a bautizarte mañana. Porque si te mueres así, te llevó el diablo. Pero mire lo que dice la Biblia. Vaya allá. Romanos capítulo 6. Dice, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ve? Es decir, yo muero para este mundo por medio de la fe en Jesucristo. Él me lava con su sangre, pone en mí su Espíritu Santo, y esto proporciona que yo muera a los deseos de la carne, que yo muera al deseo mundano. ¿Ve? Entonces luego que soy regenerado, transformado,
cambiado, nazco de nuevo, entonces yo voy al bautismo. Pero no voy al bautismo para ser salvo, sino que esto lo hago, oiga, dando a entender que yo morí para este mundo y resucité con Cristo de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Hemos sido bautizados en su muerte. Porque para ser bautizado en agua hay que morir primero. ¿Morir a quién? A este mundo, al pecado, a la inmundicia. No puede llevar a un creyente a las aguas recientemente convertido. No puede. Pero ¿y qué pasó con Felipe? Y el eunuco, siervo. Amado, esa es otra situación, otro caso. Porque recuerde que ese hombre venía de adorar a Dios. Es decir, no tenía las mismas ataduras y pecados que algunas personas en el tiempo presente tienen metido en su corazón. ¿Lo ve? Simón el mago andaba con los apóstoles y andaba junto con Pedro. ¿Y qué pasó? Oh, tenía su corazón lleno de alacranes, serpientes y cacatas. Estaba endemoniado. Le ofreció dinero a Pedro para que le diera de lo que él tenía. Y entonces Pedro le dice, en gran amargura, oiga, veo que está tu corazón. Pero es muy probable que Simón estuviera bautizado. Quizás. Pero vamos a suponer que estuviera bautizado. Sin embargo, estaba bautizado y estaba lleno de demonios. Porque el bautismo no echa fuera a los demonios, hermano. El bautismo no es la base de la salvación. Un complemento, ¿verdad? Que nos garantiza una vida más íntegra delante de Dios. Pero no significa que una vez que yo creí, si no soy bautizado, no soy salvo. Ahora, ¿cómo confirmamos eso? Vámonos a Romanos, para que usted vea. Romanos 10, versículo 13, mira lo que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si usted se busca en ese mismo capítulo, en el versículo 9, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿será qué? Salvo. Hay que destacar aquí que el apóstol Pablo, usted podría ver que aquí en este versículo emplea el verbo del tiempo futuro, porque dice, será salvo. O sea, algunos dirían, pero, y entonces, en el tiempo presente no estoy salvo. Bueno, pero a él le está hablando ahí a gente que le está haciendo el llamado, hermano. A gente que no se han convertido. ¿Lo ve? Si una persona está fuera del camino del Señor y recibe el llamado de Dios, una vez que él cree, confiesa sus pecados y cree en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, al instante es salvo. Ahora, esta salvación tiene un crecimiento de manera progresiva o de manera gradual en todo el recorrer de la vida de este creyente que creyó en un momento determinado. Usted va creciendo en la fe, se va formando, va creciendo, pero eso no significa que usted desde el momento que se convirtió no fue salvo. Sí, fue salvo. Lo que pasa es que entonces entra en el proceso de regeneración, santificación, que eso es lo que más adelante proporciona que esa persona entre en el proceso de el nuevo nacimiento, que no es más que el trabajo que hace la obra del Espíritu Santo cuando es derramado en nuestros corazones. Pero la salvación comienza desde el principio. No comienza cuando la persona se bautiza. Por ejemplo, el ladrón que estaba en la cruz juntamente con Cristo, dice que había uno que estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Hubo uno que se rebeló contra Jesús y le dice, Señor, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Y el otro lo reprende y le dice, no tienes cuidado de ti mismo en la condición que estamos, porque nosotros hemos cometido falta, pero este hombre no ha cometido ningún mal. Y ahí mismo le dice, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea,
desde el momento que este hombre creyó de corazón que Jesús era el enviado, era justo, era el que le podía salvar, entonces entra en el proceso de la salvación, tanto así que le dieron un regalo ya en minutos antes de morir. Pero vuelvo a lo que pasó con Jesús. Jesús, el autor de la vida, el justo, el que nunca cometió pecado, fue al Jordán para ser bautizado. Dígame usted, si el bautismo realmente es para quitar los pecados, entonces ¿por qué Jesús fue a bautizarse en el Jordán? Pablo le dice a los corintios, pues no me envió Dios a bautizar, sino a predicar. Aleluya. A predicar. O sea, Pablo no está diciendo que el bautismo en agua no es importante, sino que no es la base principal para la salvación. No. La base de nuestra salvación está en Jesucristo. Cuando nos lavamos en su sangre, creemos en Él por medio de la fe, la salvación se activa en nosotros. Amén. Y esto nos da garantía de partir a recibir la herencia eterna en el momento que Cristo venga. Vamos al versículo que leímos. Ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El versículo base de la doctrina que dice que si usted no se bautiza, se lo llevó el diablo. O uno de ellos. Pero vamos allá. Amado, mire, ahí no dice que es el bautismo en agua. Cuando Jesús dice, y el que creyere y fuere bautizado, no está diciendo que ese bautismo que menciona ahí es el bautismo en agua. Pero tampoco dice que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. No dice cuál es. Aleluya. O sea, deja un espacio abierto para las interrogantes, ¿verdad? Pero, ¿de qué bautismo estaba hablando Jesús ahí? Pues no dice cuál es. ¿Estaba hablando de bautismo en agua o el bautismo en Espíritu Santo y fuego? En mi opinión, mi amado, creo que se debe al bautismo en Espíritu Santo y fuego, porque este es el que garantiza que nuestra salvación se mantenga activa y en el momento de la venida de Cristo nuestras lámparas estén llenas de aceite de la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. ¿Ve cómo funciona el asunto? O sea, estoy en la iglesia, no soy bautizado, pero estoy lleno del Espíritu Santo. Allí voy a los cultos, me gozo, oro, creamos, quimo, lloro en la presencia de Dios. Dígame usted, entonces si se muere así, el diablo se lo va a llevar. Aleluya, porque no está bautizado. Estoy hablando en casos específicos, porque obviamente hay situaciones que ciertas restricciones aplican. Por ejemplo, una persona que está en la iglesia, tiene 10 años en la iglesia, pero el tipo está con una mujer y se acuesta todos los días con ella. Esa es mi mujer, varón. Ese es mi hombre, dicen las personas. Pero nunca se casa con ella. Está en fornicación. Está en fornicación. Si se muere así, se fue al infierno, porque dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Entonces, tiene que establecer un orden, ¿verdad? Estoy en la iglesia, estoy con esa mujer, tengo que casarme con ella, por la ley. Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Pero no, están ahí, se acuestan todos los días y nunca se casan. Dígame usted. El hombre tiene 3 muchachos, 4, 5 muchachos con esa mujer y nunca se casan. Pues, si usted va a estar con él, cásese. Alabado sea Dios, para que no esté en fornicación. Pero vamos allá. El apóstol Pablo dice a los corintios, y todos en Moisés fueron bautizados. Oiga, el mismo lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando es el mismo lugar que el apóstol Pablo menciona para decir que Israel fue bautizado en Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés era un líder religioso, un líder quizás de los más grandes que ha tenido la historia de Israel, porque fue el que Dios escogió para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto. Era el hombre líder, el que guiaba al pueblo por el desierto, aquel que Dios utilizaba de una forma descomunal, de una forma extraordinaria. Nadie más, creo que, ha superado la unción y el poder con que Dios usaba a este hombre.
Pero ¿por qué dice que en Moisés fueron bautizados? O sea, no era Moisés que lo salvaba. Lo que pasa es que Moisés es tipo de Cristo, mi hermano. Aleluya. El ministerio de Moisés representaba el ministerio de Cristo que posteriormente se cumpliría para que fuera revelado en el tiempo de la gracia, es decir, en el tiempo presente. Pero que sigue diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, que cuando tú bebes del espíritu, cuando tú bebes del agua de Dios, por eso fue que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Cuando tú bebes el agua de Dios, Dios te bautiza. ¿Lo ves? ¿Por qué? Bueno, porque el agua es tipo del Espíritu Santo. Por eso es que usted siente los ríos de agua viva que corren por todo su ser. El bautismo en Espíritu Santo y fuego tiene un poder tan extraordinario, hermanos, que nos entra, nos sumerge y nos mete en otra dimensión en Dios. Usted ve las cosas diferentes. Es transformado, es regenerado, es mudado en otro hombre. Siento presencia, aleluya. ¿Y por qué acontece esto? Porque Dios se te metió adentro, a través de la unción, a través del Espíritu Santo, amén. Y cuando esto está al presente, usted vive para Dios. Porque ahora en el tiempo de la gracia hay que vivir para Dios de manera total. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Entrégate a Dios de manera total. Así que déjese de estarle haciendo mueca a Satanás y al mundo y al pecado. Concéntrese en esto, mi hermano. Se va a robar la bendición después que usted tiene 10 años en la iglesia. Dígame usted. Entonces Juan el Bautista le dice a la gente que iba a Jordán para que fuera bautizado por él. Le dicen, miren, yo lo bautizo a usted en agua para arrepentimiento. Pero viene uno tras mí cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, el bautismo que viene a través de esa persona es más poderoso que este. Tiene más poder. O sea, no quiero que me malinterpreten. Yo no le estoy quitando mérito al bautismo en agua. No quiero que me confundan. ¿Me entendió? Lo que estoy diciendo es que nuestra salvación no se basa de manera total en el bautismo en agua, como algunas teorías enseñan, que si tú te convertiste a Cristo y no te bautizas en agua, el diablo te llevó. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Vuelvo y repito, ciertas restricciones aplican, porque hay casos que hay que manejarlo desde otra perspectiva. Como por ejemplo lo que dije ahorita, cuando una persona está junta con una mujer o con un hombre, duran 10 años en la iglesia, acostándose todos los días, pero nunca se casan. Dígame usted. Pero un joven que vino del mundo, que quizás estaba en vicio de sustancias prohibidas, en la delincuencia, en la prostitución, en los robos, en los atracos, viene a la iglesia, se convierte a Cristo, Dios lo perdona, y usted dice que si no está bautizado, se perdió. Pero vamos allá a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, mire lo que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Siento presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué se nos dio a beber de un mismo espíritu? Porque creímos en Jesús, nos lavamos en su sangre y mantenimos la fe en Él. Ve, como creímos en lo que dice la Biblia, creímos en el llamado de Dios, el Espíritu Santo vino y se metió adentro de nosotros. Ahí fue que bebimos del agua de Dios, del agua del cielo, y se nos quitó la sed del mundo. Ya yo no tengo sed de beber fría, no tengo sed
de cosas que son prohibidas. Ve, por ejemplo, sexo fuera del matrimonio, la fornicación y otros pecados que son de carácter mortal, inmoralidad sexual. Yo no tengo sed de eso. ¿Por qué? Ajá. Y si Dios se me metió adentro y puso el Espíritu Santo en mí. Cuando el Espíritu Santo viene al creyente, se le quita la sed del mundo, hermano. Por eso es que usted ve que la gente de sana doctrina que tiene la palabra no tiene sed de toda esa basura que ofrece el mundo. ¿Ve cómo funciona el asunto? Es evidente que para usted y yo tener sed de Dios, tiene que haber acontecido una transformación a través de la regeneración que produce el Espíritu Santo en nuestra parte interna. Por eso es que Pablo dice a Tito que nosotros fuimos salvos no por las obras que hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por la regeneración y la santificación por el Espíritu. Entonces, cuando acontece esto, es que aparece lo que profetiza Juan en Mateo capítulo 3, cuando habla del bautismo en Espíritu Santo y fuego que iba a ser traído a través del ministerio de Cristo. En Hechos capítulo 1 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. O sea que este versículo concuerda con el versículo que leímos anteriormente, donde dice: y por todo el mundo al predicarte el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que la base de la victoria de los creyentes en Cristo, en el tiempo de la gracia, a favor de la iglesia, consiste en recibir, ve, el bautismo en Espíritu Santo y fuego, que no es más que el poder del Espíritu de Dios que Él derramó en nuestros corazones, que es lo que va a fomentar, a ampliar, a dimensionar, oiga, la capacidad del ministerio que Dios delegó a cada uno de los creyentes que Él escogió para que hagan una función ministerial en un momento determinado. Pero no se basa, ¿verdad?, en el bautismo en agua ya. No. Vuelvo y repito, el bautismo es un complemento que nos ayuda a formarnos, a crecer en la fe, a ser diferente. Aparte de que es tipo de morir a las cosas del mundo. O sea, cuando te bautizan en agua, está diciendo que muere este mundo y resucita para Cristo. O resucita con Cristo por medio de la fe. Anteriormente dije que el bautismo en agua significa muerte, ¿verdad? Pero obviamente a usted no lo van a sepultar vivo, hermano. Porque para una gente sepultarlo en el cementerio tiene que morirse. No lo pueden sepultar vivo. Lo que implican en términos espirituales, para usted ser bautizado, usted necesita morir para las cosas del mundo, para los pecados. De lo contrario, ese bautismo no hace nada, hermano. Pues si el infierno está lleno, hermano, de gente que se bautizaron en agua. Aleluya. ¿Y por qué están en el infierno? Porque el bautismo no era la base de la salvación. La base de la salvación es Cristo por medio de la fe. Te lavas en su sangre, te mantienes firme y nada, para adelante. Jacobo, Juan, ellos le dicen a Jesús: Señor, queremos que nos conceda una petición. Y Jesús le pregunta que cuál es. Que en tu reino uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dice: cosa difícil ustedes han pedido. Con el bautismo con que yo soy bautizado, ustedes pueden ser bautizados. Aleluya. Pero el sentaros el uno a la derecha y el otro a la izquierda, eso no es mío darlo. Le dice Jesús. Ahora, ¿de cuál bautismo está hablando Jesús ahí?
Del bautismo que está hablando Jesús ahí no es el bautismo en agua. Está hablando de un bautismo que tiene que ver con muerte, hermano. Que posteriormente se iba a cumplir a través de las Escrituras. No solamente en los apóstoles, sino en todos los creyentes que creyesen en Jesús por medio de la fe. Porque aquí hay que morir a este mundo para que ese bautismo que mencionó Jesús ahí se manifieste en nosotros. Aleluya. Con el mismo bautismo con que fue Jesús bautizado, fuimos nosotros bautizados. ¿Cómo así? Ajá. Pero Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pedro dice en el libro de los Hechos, más Jesús habiendo recibido la promesa del Espíritu y fue ungido por Dios, hoy ustedes están viendo lo que están presenciando vuestros ojos. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Si fue ungido con el Espíritu Santo, implica que también fue bautizado con el Espíritu Santo. Por eso es que el creyente en el tiempo de la gracia tiene que procurar ser bautizado con el Espíritu Santo, porque eso es promesa bíblica, hermano. Profecía apostólica. Eso es típico de la iglesia. No puede estar en la iglesia 10 años, 15 años sin ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Porque eso no es fe. Eso no es evangelio. Y alma te alaba, Jesús. Por eso es que hay creyentes en la iglesia que están ciegos, esqueléticos, sin presencia. Y si no son bautizados con el Espíritu Santo y fuego, ¿qué usted cree que va a tener? ¿Va a estar hueco? Cualquier brisita se lo va a llevar. Pero si está firme y tiene el fuego del Espíritu Santo, aleluya, esto cada día más va a ir purificando tu vida. Y entonces va a ser un creyente que todo el tiempo va a participar de la santificación, porque lo que santifica es el Espíritu Santo. Si Él está en ti a forma de fuego, cada día más te va a purificar. ¿Ven? Lo que va a provocar que entonces logre vivir aislado de las cosas del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu de Dios te hizo morir a esas cosas pecaminosas. Vuelvo allá donde leímos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Fíjense que ahí no habla del bautismo en agua. Aleluya. No habla del bautismo en agua. Vuelvo y repito. Entonces, si no habla del bautismo en agua, ¿por qué entonces afirman que ese versículo está relacionado con el bautismo en agua? Pues no habla de agua ahí. Pero ese bautismo ahí es muy probable que se trate del bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque donde leemos o memorizamos en Mateo capítulo 3, dice: viene uno tras mí, cuyo calzado yo soy digno de desatar, que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. O sea, todo el cuerpo de Cristo. Llámese la iglesia. Los creyentes que están en la iglesia, que se convirtieron a Cristo, ahí, todos juntitos ahí, fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma? De una forma espiritual. Cuando bebimos de su Espíritu. ¿Dónde podemos confirmar eso? Cuando el apóstol Pablo dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice la Biblia que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés, y ese bautismo obviamente es tipo del bautismo presente en el tiempo de la gracia. Porque dice el apóstol Pablo, porque, oiga, bebían de la roca
que lo seguía, y la roca era Cristo. Por eso dije anteriormente que si un creyente está en la iglesia y no bebe del Espíritu, no muere las obras de la carne. Siempre va a tener sed de beberse la fría, de jugar la quiniela, de la mujer ajena, de la juca, de sustancia prohibida, de la mundanalidad, del pecado, la inmundicia. Ajá, y si no se le hace aseo esa sed, se va a ir detrás de eso. Pero una vez que usted bebe del Espíritu, entonces la sed del mundo se sacia y ahora ya usted no tiene sed del mundo, sino sed de Dios. Y entonces se cumple lo que dice en el Salmo 42. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, hay un término que la gente utiliza aquí. No, hermano, porque la gente tiene sed de Dios. Hay que predicarle a la gente tiene sed. Eso es mentira, hermano. La gente no tiene sed de Dios nada. ¿Quién dijo eso? Aleluya. La gente que tiene sed de Dios son la gente que está en la iglesia y que buscan a Dios bajo el fuego, que buscan a Dios con desesperación, que se entregan en cuerpo y alma. ¿Usted cree que una gente que esté en la casa y dure 3, 4 horas en la televisión viendo porquerías, disparate, mundanalidad, usted cree que tiene sed de Dios? Eso es mentira, hermano. Porque la gente que tiene sed de Dios no busca refugio en las cosas que no le agradan a Dios, en las cosas del mundo. Aleluya. Por eso es que Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. O sea, como tienes sed, tú vas a la iglesia, te tiras de rodillas, lee la Biblia, cantas canciones, consume el contenido del cielo, el contenido de la iglesia, siempre está involucrado en ese ambiente eclesiástico, en las actividades, en los cultos, ¿verdad? En la oración, en la música cristiana, porque tiene sed de Dios. Y entonces así es que se recibe la bendición de Dios, hermano. Así que yo le invito, por favor, que dedique más tiempo a Dios en la oración, en la búsqueda. Entréguese a Dios por completo, hermano. No le entregue una parte. Entréguele todo su ser. Y usted verá cómo Dios lo va a bendecir. Y alma te alaba, Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, mire lo que dice. Sepultado con Él en el bautismo. ¿Lo ve? Sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese bautismo que menciona el apóstol Pablo ahí, no tiene que ver nada con el bautismo en agua. Aleluya. Fue un evento que aconteció previamente a manifestarse el bautismo en agua. Es decir, la obra del Espíritu, lo que hizo morir las obras de la carne, lo que te sepultó por medio de la fe. ¿Ve? Y entonces te resucitó en victoria por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, luego que recibiste esto, que fuiste testigo de este testimonio, de esta obra redentora, entonces va al bautismo en agua. Pero no se va al bautismo en agua antes de que se manifieste esto que dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Ve, es inconcebible porque, vuelvo y repito, la salvación no es basada en el bautismo en agua. No. La salvación es basada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y la fe que nosotros tenemos en Él una vez que creímos y nos lavamos en su sangre. Porque no es el bautismo en agua que quita el pecado, es la sangre de Jesucristo. Donde confirmamos que ese versículo 12 donde leímos no está relacionado con el bautismo en agua, sino con el bautismo que es producido a través de la muerte de Jesucristo y la fe que nosotros tenemos en Él y la obra que hace el Espíritu de Dios en nosotros cuando hace que muramos a las cosas de este mundo. En el versículo 11, donde dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a manos al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Escucha bien, carnal. Ese cuerpo pecaminoso carnal que está dentro de nosotros no se quita ni se desactiva con el bautismo en agua. Aleluya. No, hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Así es que, por favor, la gente de allá del séptimo día, por favor, dejen eso, señores.
Déjense de estar bautizando a la gente cruda sin conocer lo que le están enseñando. Doctrinen a esa gente. Prediquen el arrepentimiento, la salvación en Jesús. Y edúquenlo para que se aparten del pecado. Luego que se apartan del pecado y son regenerados por el Espíritu Santo, entonces vaya, bautícelo. Pero no lo bautice sin dar fruto. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por el apoyo. Dios le bendiga, Dios le guarde a toda mi gente. Los que no se han suscrito, hágalo ahora, señores. Sígueme apoyando, dele like. Y únese a esta familia para que sigamos llevando el mensaje de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga, hasta la próxima.